Muy buenos días, hermanos y amigos que nos escuchan en esta preciosa mañana. Bien, el día de hoy vamos a reflexionar sobre un tema el cual me ha causado desde hace un buen tiempo cierta incertidumbre, me ha movido el tapete. eh, y el día de hoy, 30 de abril, estaremos viendo la expresión que se usa regularmente, que uno usa cuando dice, cuando empecé a buscar a Dios. Y como apoyo a nuestra conclusión será la imposibilidad del hombre. Amén. Para esto vamos a ir a la escritura en el libro de Génesis capítulo 3. Y como bien ya sabemos que el capítulo 3 habla todo sobre la caída del hombre, ¿verdad? Y las consecuencias que hubo después de eso, las disciplinas que Dios puso a cada uno de los participantes que estuvieron ahí en el huerto del Edén, involucrados en la caída del hombre, la serpiente, Adán, Eva, ¿verdad? Y cómo Dios los expulsa del huerto del Edén. Bueno, vamos a hacer un poquito de referencia a este pasaje. En Génesis capítulo 3, ya todo lo conocemos desde el verso 1, y me voy a centrar aquí después de las consecuencias que provocó, de las disciplinas que Dios pone para el ser humano. En el verso 20 dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Amén. Y Jehová Dios hizo caer al hombre y a su mujer, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó, ponga un poquito de atención en este verso 23 y dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Observemos, hermano, que aquí el hombre no decide salir de la presencia de Dios. Ellos pecaron y una de las consecuencias que provocó su desobediencia fue que fueron expulsados de la presencia de Dios. Si esto lo examinamos un poquito o detenidamente, nos podremos dar cuenta que el hombre no toma ninguna iniciativa, ninguna eh, decisión no es tomado en cuenta aquí para poder salir de la presencia. Dios lo saca. Amén. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta eso, de que cuando una persona es expulsada de un lugar en contra de su voluntad, podemos observar con claridad que tampoco está en sus manos poder regresar, sino en la persona que lo disciplina. Esto es algo natural. Ahora bien, veamos cómo lo dice Pablo en Efesios capítulo 2 en el verso 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros es cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bien, quiero hacer referencia a la expresión. Dice, cuando empecé a buscar a Dios. La verdad es que no es Dios quien estaba perdido. Esa palabra de empezar a buscar o esa expresión de empezar a buscar a Dios está mal dicha, está mal expresada. Porque si nosotros buscáramos a Dios, entonces quiere decir que nosotros estábamos bien y quien estaba perdido era Dios. Y no es así. Eso va en contra de la naturaleza, en contra de sus atributos, en contra de su soberanía, en contra de su poder y de su palabra. Entonces la expresión correcta no es así, no es cuando empecé a buscar a Dios o cuando yo empecé a buscar a Dios. No, la expresión correcta es cuando Dios me encontró. ¿Sí? Yo estaba muerto, dice Pablo, en mis delitos y pecados. Y como yo estaba muerto, estaba destituido, yo estaba perdido, lo dice el libro de Lucas y Mateo. Yo estaba perdido y Él me encontró, ¿verdad? Y el que Dios sacó del huerto del Edén a Adán y Adán se perdió desde el momento en que pecó. Entonces, si nosotros vemos este pasaje y lo acompañamos con el libro de Lucas en el capítulo 19,
¿verdad? Observe que como nosotros estábamos perdidos, como bien nos lo confirma Pablo, nosotros éramos los que estábamos perdidos. Observe, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando la persona se separa de Dios, queda con una muerte espiritual. Esa muerte es una muerte, una perdición. Está uno extraviado de delante de Dios. Uno está perdido, uno está muerto. Todas estas frases son sinónimos de la separación, de la consecuencia de la separación de Dios. Entonces, quien estaba perdido éramos nosotros. Entonces, no es cuando yo empecé a buscar a Dios, no es cuando empecé a buscar a Dios, es cuando Dios me encontró. Amén. Eh, para poder apoyar esta enseñanza, quiero que vayamos a ese relato cuando Jesús habla que Él es el pan de vida. Y quiero que pongamos atención en algunos versículos que hemos pasado por alto a la hora de estudiar este pasaje. Nuestra vista siempre ha tendido a quererse centrar en las cosas que nos hacen sentir bien, en las cosas que nos ayudan, en las cosas que nos animan, pero dejamos de lado las cosas relevantes, aquellas que nos muestran una verdad de nuestra naturaleza caída. Observemos ahí en Juan capítulo 6, en el verso 25, dice lo siguiente: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida mm, que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Observe que aquí podemos ver que Jesús está cierta manera llamándole la atención a ciertas personas porque no iban tanto por la devoción a buscar de llenarse de la presencia de Dios o de estar cerca de Él, sino porque había una cierta bendición al estar cerca de Jesús. Sus necesidades eran suplidas. Hoy en día en el cristianismo también, y no nada más en el cristianismo, sino en el secularismo, en ambas partes, mucha gente se mantiene pegada a Dios simplemente porque sus necesidades son suplidas, porque se sienten bien, pero no realmente porque tengan una devoción a Cristo. No están dispuestos, cuando les va bien siguen a Cristo, pero cuando les va mal, como que se alejan de Cristo. Entonces, no es una actitud correcta, ¿verdad? En el verso 28 dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Y nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y les dijo Jesús: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿A quién se refería Jesús en esta parte? Se refiere a Él mismo, a Él como el pan que había descendido del cielo, no al maná de la antigüedad. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Quiero que observen este verso 36. Todo lo que el Padre me da, es decir, a los creyentes que Dios les da a Cristo, vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. ¿Por qué Jesús no se atreve a negarle su acercamiento? ¿Por qué no Jesús no lo desecha? Porque el Padre se lo dio, ¿verdad? Dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Todo,
que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces dice que esto que Jesús expresaba empezó a causar cierta murmuración, cierta inconformidad, y en el verso 41 dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Para aquellos judíos de aquel entonces era inconcebible, para ellos era un alto nivel de provisión el hecho de que Moisés les haya dado el maná, pero él se estaba declarando mayor que el maná, aquí en este caso Jesús. Y en el verso 42 dice, y decía, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Verso 43, Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno. Quiero que este es otro versículo muy importante en el cual tenemos que tener énfasis. En el 37, en el verso 44 lo confirma, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Observe que una imposibilidad del hombre es poder buscar a Dios. El hombre por sí solo no puede buscar a Dios. Pablo nos acaba de declarar en Efesios que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. La misma imposibilidad que hay para un muerto de poderse levantar y hacer cosas, es la misma imposibilidad para una persona que está alejada de Dios. No puede venir a Dios por sí misma, sino Dios despierta en él primero la necesidad. Y para poder despertar en nosotros en esa necesidad, nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Eso lo hablaremos un poquito más adelante en el tema de arrepentimiento. Pero en este caso podemos ver que nadie sobre la faz de la tierra puede venir a Dios si Dios no lo trae primero. Nadie puede venir a Cristo si Dios no lo trae. Por eso dice, ninguno puede venir a mí, a Cristo, si el Padre que me envió no lo trajere, y entonces él lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y será todos enseñados por Dios, y así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Es decir, nosotros cuando somos despertados a una conciencia pecaminosa, que nosotros entendemos que hemos pecado contra Dios, no contra los seres humanos, sino contra Dios, entonces hay un despertar espiritual en nosotros, y empezamos a hacer lo que a Dios le place. Amén. Verso 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Hermano, que Dios te bendiga, y si tú estás escuchando estas palabras y las comprendes, quiere decir que Dios de alguna manera está trabajando en ti, y puede ser que si tú entiendes el Evangelio de una manera correcta, tú estés llamado a ser de la familia de Dios. Que Dios te bendiga en gran manera y tengas un excelente día.